¿Qué sucede cuando el prejuicio choca con el poder a 35.000 pies de altura? En un vuelo rutinario de Nueva York a Ginebra, una azafata de alto rango ve a una mujer negra sentada en el asiento más exclusivo de primera clase y la juzga precipitadamente. Esta mujer no pertenece allí. Lanza una campaña de condescendencia y racismo apenas velado, humillando públicamente a la pasajera y acusándola de no poder pagar su boleto. Pero no tiene idea de con quién está hablando. No solo está desafiando a una pasajera. Está desafiando a la misma mujer que firma sus cheques de pago. Esta no es solo una historia sobre un mal vuelo. Se trata de un momento de karma que cambia la vida, donde el prejuicio de una mujer hace que todo su mundo se derrumbe. Estén atentos para descubrir qué sucede cuando la azafata se entera de que está tratando de expulsar al dueño de la aerolínea de su propio avión. El zumbido del Boeing 777 era una canción de cuna familiar para la doctora Evelyn Reed. Era el sonido del progreso, de la conexión, del trabajo de su vida. Como accionista mayoritaria y presidenta del consejo de Auraer, cada perno, cada remache, cada susurro del motor era testimonio de un sueño que había convertido meticulosamente en realidad. Hoy, sin embargo, no era la presidenta. Era solo una pasajera en el asiento 1A, una mujer tranquila con un traje de viaje de cachemir gris marengo, con la esperanza de dormir unas horas antes de una agotadora serie de reuniones en Ginebra. Su camino hasta ese asiento había sido largo, marcado por títulos en ingeniería aeroespacial y negocios, noches de insomnio y salas de juntas dominadas por hombres que inicialmente la vieron como una novedad. Había convertido a Auraer, de una aerolínea regional en dificultades, en una marca transatlántica de lujo, conocida por su servicio e innovación. Se propuso volar con su propia aerolínea regularmente, sin previo aviso, para experimentarla como cliente. Era la mejor manera de obtener una visión sin filtros de las operaciones de su empresa. La cabina de primera clase del vuelo insignia de Auraer, el A712 de JFK a Ginebra, era su santuario. Era un espacio que ella personalmente había ayudado a diseñar, con cabinas de privacidad, camas totalmente reclinables y una paleta de colores apagados en tonos crema y dorado suave. A medida que los pasajeros embarcaban, se desplegaba una silenciosa eficiencia. Un joven y entusiasta auxiliar de vuelo llamado Ben Carter le ofreció una copa de champán antes de la salida con una sonrisa cálida y sincera. «Bienvenida a bordo, doctora Reed», dijo, tras echar un vistazo rápido a la lista de pasajeros. No sabía quién era, solo el nombre del billete. Para él, era una pasajera respetada y la trataba como tal. Evelyn le devolvió la sonrisa. «Gracias, Ben. Solo agua para mí, por favor». Cuando Ben se giró para atender su petición, apareció otra figura, moviéndose con un aire de autoridad experta, casi cansada. Era Susan Miller, la sobrecargo del vuelo. Era una mujer de unos 50 y tantos años, con un corte de pelo rubio tan rígido que parecía inamovible. Había volado durante casi 30 años, y su uniforme impecable no podía ocultar las tenues líneas de amargura grabadas alrededor de su boca. Vio cómo la industria cambiaba, los aviones se volvían más sofisticados y a la nueva generación de tripulantes como Ben, a quien sentía que le faltaba la seriedad adecuada para el trabajo. Los ojos de Susan recorrieron la cabina, su libro de contabilidad interno haciendo un inventario de cada pasajero. Era una mujer en medio de la noche, y era una mujer en medio de la noche. 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 Y entonces sus ojos se posaron en Evelyn en el 1A. No vio a una mujer con un traje de viaje caro y discreto. No vio la silenciosa confianza ni los documentos técnicos de alto nivel que Evelyn revisaba en su tableta. A través de la lente nublada de sus propios prejuicios, Susan vio a una mujer negra sentada en el asiento más caro del avión, y su mente, impregnada de años de prejuicios tácitos,
llegó a una conclusión simple y desagradable. Ella no pertenece aquí. Empezó con una microagresión, una pequeña piedrecita que pronto desencadenaría una avalancha. Mientras Ben regresaba con el agua de Evelyn, Susan lo interceptó. «Me la llevo», dijo en voz baja y cortante. Se acercó a Evelyn y le dejó el agua sin el pequeño posavasos que Ben habría usado. No la miró a los ojos. «Señora», comenzó Susan, con un tono cortante e impersonal, un marcado contraste con la calidez que Ben había mostrado. «Necesito ver su tarjeta de embarque». Evelyn levantó la vista de su tableta con un destello de sorpresa en los ojos. Era una petición inusual después de que un pasajero ya estuviera acomodado. «Por supuesto», dijo con voz serena. Metió la mano en su equipaje de mano Hermès, un detalle que Susan pasó por alto o decidió ignorar, y sacó el pase de papel. Susan lo tomó, examinándolo con la mirada no para verificarlo, sino para buscar algún defecto. Examinó el nombre, el número de asiento, el código de confirmación. Al no encontrar nada extraño, lo devolvió con un destello de decepción en el rostro. «Bien», murmuró antes de dirigir su atención a otro pasajero con una sonrisa dulce y empalagosa. «Señor Henderson, ¿le apetece empezar con unos frutos secos calientes?» Evelyn la vio irse, con una familiar sensación de cansancio instalándose en su estómago. Se había topado con gente como Susan toda su vida, guardianas de espacios donde sentían que gente como ella no pertenecía. Tomó un sorbo lento de agua, esperando que fuera el final. Tenía que cerrar un acuerdo de $1.000 millones en Ginebra. No tenía energías para esto. Pero Susan no había terminado. Durante los siguientes 30 minutos, mientras los últimos pasajeros embarcaban y las puertas de la cabina se preparaban para cerrarse, se hizo notar cerca del asiento 1A. Instruyó en voz alta a otro pasajero sobre cómo usar el compartimento superior, colocándose justo al lado de Evelyn. Volvió a revisar el cinturón de seguridad de Evelyn, ajustándolo más de lo necesario. Cada acción era una pequeña intrusión, diseñada para que Evelyn se sintiera examinada y fuera de lugar. Ben se dio cuenta. Vio el comportamiento selectivo, la indiferencia hacia el pasajero de la 1A mientras que a otros se les trataba con servilismo. Sintió un nudo de ansiedad en el pecho. Había oído rumores sobre Susan a otros miembros de la tripulación, que podía ser difícil, sobre todo con ciertos pasajeros. Ahora lo veía en primera persona. El último pasajero en subir fue un hombre con un traje arrugado, nervioso y arrepentido. Susan lo dirigió hacia la cabina económica con un gesto desdeñoso. Mientras caminaba de vuelta a la cocina delantera, pasó junto al asiento de Evelyn una vez más. Se detuvo, inclinándose con aire conspirador. «Ya sabes», dijo Susan, con la voz baja y condescendiente. «Si se siente más cómoda, podemos ver si hay un asiento disponible para usted en la cabina económica premium. Sigue siendo muy agradable, y probablemente más adecuada». La insinuación era tan clara como insultante. No se trataba de comodidad. Se trataba de precio. Se trataba de color. Evelyn sostuvo su mirada, con una expresión indescifrable. Sostuvo la mirada de la mujer mayor un largo instante, el zumbido de los motores como único sonido entre ellos. «Estoy perfectamente cómoda donde estoy», dijo, con una voz peligrosamente baja. «Pero gracias por su preocupación». Las líneas de batalla estaban trazadas, y Susan Miller, impulsada por una confianza nacida de la ignorancia, no tenía ni idea de que estaba a punto de declarar la guerra a la reina en su propio castillo. El avión ascendió suavemente, abriéndose paso entre las nubes hacia el vasto vacío azul de la atmósfera superior. Abajo, la ciudad de Nueva York resplandecía y luego se desvanecía. Dentro de la cabina de primera clase del AA-712, el suave tintineo de cubiertos y vasos comenzó al comenzar el servicio de comida. Ben Carter, intentando apaciguar la hostilidad de su superior, se acercó a Evelyn con un menú y una amplia sonrisa de disculpa. «Doctor Reed, le pido disculpas por la demora», dijo con cariño.
Nuestro menú de esta noche incluye un fletán a la plancha o un filete miñón. El chef recomienda encarecidamente el filete. El filete suena delicioso. Ven. Gracias, respondió Evelyn con tono cortés. Agradeció el esfuerzo del joven por hacer bien su trabajo, por tratarla con la dignidad que todo pasajero merece. Por un momento se permitió relajarse, esperando que Susan hubiera agotado su mezquina campaña. Se equivocó. Susan salió de la cocina, tras haber escuchado la conversación. Se acercó, pasando de largo a Ben y dirigiéndose directamente a Evelyn. El filete miñón es muy popular, dijo, sin sonreír. Solo necesito volver a ver su tarjeta de embarque para confirmar su elección de comida. Era absurdo. La elección de comida no estaba sujeta a la reverificación de la tarjeta de embarque. Ben se quedó paralizado. La botella de vino que tenía en la mano de repente le pesaba como un plomo. El señor Coleman, el empresario de la 102B, que leía el Wall Street Journal, bajó ligeramente el periódico. Una mueca de incredulidad se dibujó en su rostro. Evelyn dejó la servilleta en la mesita de noche. Sus movimientos eran lentos y pausados. La calma que había mantenido empezaba a desmoronarse, reemplazada por una ira fría y profunda. Susan, dijo, usando el nombre de la azafata por primera vez. No hay ninguna razón para que vuelva a ver mi tarjeta de embarque. Estoy en el asiento 1A. He pedido el filete. Por favor, que Ben me sirva la comida. El tono directo y autoritario desconcertó a Susan por un segundo. No estaba acostumbrada a que la desafiaran con tanta firmeza. Pero sus prejuicios eran una fortaleza, y rápidamente reforzaron su determinación. Vio la respuesta de Evelyn no como una reacción justificada al acoso, sino como la beligerancia de alguien que había sido descubierto. Señora, dijo Susan, subiendo el volumen de la voz, atrayendo la atención de toda la cabina. La política de la aerolínea me da derecho a verificar el billete de un pasajero en cualquier momento del vuelo, especialmente si hay alguna discrepancia. Estos asientos de primera clase, las comidas, las comodidades, son carísimos. Tenemos que asegurarnos de que solo los clientes que pagan los disfruten. La acusación quedó al descubierto. No era una discrepancia. Era una sospecha basada enteramente en la apariencia de Evelyn. El subtexto gritaba, «No te puedes permitir esto». La cabina quedó en silencio. El tintineo de los tenedores cesó. El señor Coleman dejó el periódico por completo. La pareja de ancianos se quedó mirando con los ojos abiertos. Ben parecía horrorizado, palideciendo. Abrió la boca para hablar, para defender a Evelyn, pero solo era un auxiliar de vuelo. Una palabra contra el sobrecargo podría ser un suicidio profesional. Evelyn, sin embargo, mantuvo la compostura de una manera desconcertante. Se había enfrentado a asaltantes corporativos hostiles y a funcionarios gubernamentales condescendientes. Susan Miller era, en el gran esquema de las cosas, un obstáculo menor pero profundamente desagradable. No hay discrepancia. Evelyn declaró, su voz como el hielo. El único problema aquí es su acoso poco profesional y selectivo hacia mí desde el momento en que subí a este avión. Ha cuestionado mi boleto, insinuado que debería cambiarme a una cabina más barata y ahora está insinuando públicamente que de alguna manera estoy robando una comida. Quiero que se detenga. Inmediatamente. La fuerza de sus palabras aturdió a Susan y la obligó a guardar silencio. Pero en lugar de ceder, redobló la apuesta. La humillación era ahora su principal motivación. La habían desafiado frente a sus pasajeros y su subordinado. Tenía que ganar. Ya veo. Susan se burló, su voz destilando veneno. Cuando no podemos proporcionar la documentación adecuada, nos ponemos agresivos. He visto esto antes. La gente usa boletos falsos o millas de viajero frecuente robadas para entrar en primera clase. Es mi trabajo proteger los activos de la aerolínea. Se cruzó de brazos, adoptando una pose de autoridad moral. Ahora, por última vez,
Muéstrame tu tarjeta de embarque y la tarjeta de crédito que usaste para comprarla, o me veré obligado a hacer que el capitán desvíe este vuelo y que te reciba el personal de seguridad al aterrizar. Fue una extralimitación catastrófica. La amenaza de desviar un vuelo transatlántico, una medida reservada para verdaderas amenazas a la seguridad o emergencias médicas, por un asunto de billetes inventado era ridícula. Fue un farol nacido de pura malicia. Ben no pudo permanecer callado por más tiempo. Susan, por favor, susurró, tirando de su manga. Esto no es necesario. Su billete es válido. Revisé el manifiesto yo mismo. No te metas en esto, Ben. Susan espetó, sacudiéndose la mano. Vuelve a la cocina. Los adultos están hablando. Humillado, Ben retrocedió, suplicando perdón a Evelyn con la mirada. Esa fue la gota que colmó el vaso. Evelyn había intentado manejarlo con discreta dignidad. Había intentado calmarse, pero Susan lo había convertido en un espectáculo público, amenazando no solo su integridad, sino también la seguridad y el horario de más de 200 personas. Evelyn se levantó lentamente. Su figura de 147 centímetros parecía sobrepasar a la azafata. La cabina estaba tan silenciosa que se oían las rejillas de ventilación. No alzó la voz. En cambio, la bajó a un tono que, de alguna manera, resultaba más intimidante. ¿Quieres ver mi comprobante de pago?, preguntó Evelyn en voz baja. ¿Quieres entender mi conexión con esta aerolínea? Sí, quiero, dijo Susan con aire de suficiencia, presintiéndose victoriosa. Muy bien, respondió Evelyn con ojos como astillas de obsidiana. No solo estás mirando a una pasajera en el asiento 1A, Susan. Estás mirando a la dueña del asiento. Estás mirando a la dueña del asiento junto a ti, de la cocina en la que trabajas y del mismísimo avión en el que volamos. Eres empleada de mi empresa y acabas de cometer el mayor error de tu carrera. El silencio que siguió a la declaración de Evelyn fue absoluto. Fue un silencio profundo, sellado al vacío, donde la magnitud de sus palabras se filtró lentamente en la conciencia de todos los presentes. La expresión engreída de Susan Miller se disolvió. No sucedió de golpe. Primero, un destello de confusión, luego un destello de incredulidad, que se transformó en una mueca de desprecio. La idea era demasiado descabellada, demasiado descabellada. Una broma, un farol. Es dueña de la aerolínea, dijo Susan finalmente con voz ahogada, con una risa áspera e incrédula escapando de sus labios. Oh, esa es buena. Eso es rico. Señora, he estado con Auraer desde que se llamaba Starlink Charters, y he volado aviones de hélice. Conozco a los ejecutivos, conozco a los inversores, y usted no es uno de ellos. Pero incluso mientras hablaba, una pizca de duda empezó a invadir su mente. La mujer que tenía delante no estaba histérica. No gritaba. Su poder no residía en su volumen, sino en su inquietante y absoluta quietud. Había una certeza en sus ojos profundamente inquietante. El señor Coleman, del 2B, un abogado corporativo con experiencia en dramas de alto riesgo en salas de juntas, se inclinaba hacia adelante, completamente cautivado. No sabía si la afirmación de la mujer era cierta, pero reconoció el comportamiento de alguien acostumbrado a tener todas las de ganar. Era la calma de un depredador que sabe que la pelea ya ha terminado. Evelyn ignoró la burla de Susan. Su atención estaba en otra parte. Se giró hacia Ben, que temblaba y rondaba cerca de la entrada de la cocina. Su voz se suavizó, pero no perdió nada de autoridad. Ben, por favor, ve a la cabina y pídele al capitán McGregor que venga. Dígale que no es una emergencia, sino un asunto urgente con un pasajero que requiere su atención inmediata. ¿Yo? Sí, señora. Ben tartamudeó, agradecido por una instrucción clara y sensata. Se escabulló hacia la puerta de la cabina, lanzando una mirada temerosa a Susan. No puede molestar al capitán, gritó Susan, perdiendo por completo la compostura. Está ocupado pilotando el avión. Soy la sobrecargo.
Estoy a cargo de esta cabina. Su autoridad en esta cabina terminó en el momento en que amenazó con desviar esta aeronave por un prejuicio personal. Evelyn declaró fríamente. Volvió a sentarse en su asiento, cogió su tableta y empezó a escribir algo con el pulgar. Una imagen de control desconectado. El gesto fue más exasperante para Susan que cualquier discusión a gritos. Fue una despedida. Unos minutos después, la puerta de la cabina se abrió y apareció un hombre alto, de cabello plateado y uniforme impecable de piloto. Era el capitán McGregor, un piloto veterano de actitud tranquila y sensata. Ben, nervioso, le había informado de que el sobrecargo estaba en una acalorada discusión con la pasajera del 1A. Su expresión reflejaba cierta molestia al ser interrumpido. ¿Cuál parece ser el problema?, preguntó con una voz grave y barítona que inspiraba respeto. Su mirada pasó de Susan, con aspecto frenético, a Evelyn, con una calma sobrenatural. Susan aprovechó la oportunidad para defender su postura primero. Capitán, gracias a Dios. Esta pasajera, dijo, señalando dramáticamente a Evelyn, ha sido agresiva y poco cooperativa. Se negó a mostrarme su tarjeta de embarque para verificarla, y tengo razones para creer que su billete podría ser fraudulento. Cuando le informé del protocolo, se puso agresiva y ahora está haciendo declaraciones delirantes sobre ser la dueña de la aerolínea. El capitán McGregor escuchó pacientemente, con expresión indescifrable. Luego se volvió hacia Evelyn. Señora, ¿es cierto? Se negó a mostrarle su tarjeta de embarque al sobrecargo. Evelyn levantó la vista de su tableta, con la mirada fija y directa. Capitán, le mostré mi tarjeta de embarque a la señorita Miller cuando me la pidió, poco después de embarcar. Desde entonces, me la ha pedido 2 veces más con el pretexto de confirmar una selección de comida y proteger los activos de la aerolínea. Me ha acusado públicamente de no poder pagar mi asiento y ha amenazado con arrestarme. Lo único delirante que ocurre aquí es que cree que puede salirse con la suya. Me llamo doctora Evelyn Reed. El capitán arqueó ligeramente las cejas al oír el nombre. Le sonaba familiar, pero no lo reconocía al instante. Era piloto, centrado en las operaciones, no en la jerarquía corporativa. Aún así, el relato articulado y preciso de los hechos por parte de la mujer contrastaba marcadamente con el tono histérico y acusador de Susan. Ya veo, dijo el capitán lentamente. Era un buen juez de personas, y su instinto le decía que su sobrecargo estaba equivocado. Susan, esa es una acusación muy grave contra una pasajera. Es cierto. Está mintiendo, insistió Susan, con la voz quebrada por la desesperación. Evelyn decidió que era hora de terminar con la farsa. El drama ya había durado demasiado. Levantó su teléfono, que mostraba un correo electrónico que acababa de escribir. Capitán McGregor, dijo. Entiendo que quizá no sepa quién soy, y no pasa nada. Su trabajo es pilotar este avión con seguridad. Pero tiene un teléfono satelital en la cabina. Necesito que me llames. Necesito que llames a Mark Thompson, director ejecutivo de Aurair Holdings. Es su número privado. Dígale que Evelyn Reed está en el vuelo A712 y que ha invocado el protocolo 0. Una visible sacudida recorrió al capitán McGregor. Protocolo 0. Era un término mítico, casi legendario, dentro de la alta dirección de la aerolínea. Una frase clave que se susurraba, pero nunca se veía. Era una orden de anulación directa desde el nivel de propiedad, reservada para emergencias catastróficas que amenazaban a la compañía. Otorgaba al usuario autoridad absoluta e incuestionable sobre todos los activos y el personal de la compañía. Escucharlo invocado por un pasajero con traje de cachemira por una disputa con una azafata era surrealista. Susan parecía confundida. ¿Protocolo qué? ¿De qué está hablando? Está loca. Pero el capitán ya no escuchaba a Susan. Miraba a Evelyn con una expresión completamente nueva, una de comprensión horrorizada. Miró fijamente el número de teléfono en su pantalla.
No lo sabía de memoria, pero parecía el tipo de número privado que tendría un director ejecutivo. De inmediato, dijo, ahora en voz baja. Echó una última mirada a Evelyn y luego se giró. Y regresó a la cabina, con el rostro sombrío. La tensión era intensa en la cabina. Susan lo vio irse, con una sonrisa triunfante volviendo a su rostro. Va a llamar a seguridad, ya verás, susurró, inclinándose de nuevo hacia Evelyn. Ahora te toca. Evelyn no respondió. Simplemente observó la puerta de la cabina, esperando. El destino de Susan Miller ya no estaba en sus manos. Volaba por el éter, una señal satelital que llevaba un mensaje de ajuste de cuentas directo a la cúpula de la compañía. El espectáculo había terminado. Las consecuencias estaban a punto de comenzar. Los minutos que el capitán McGregor estuvo en la cabina se sintieron como una eternidad. La cabina de primera clase era un cuadro de animación suspendida. El señor Coleman miraba fijamente, su mente legal intentando procesar las posibles consecuencias. Ben rondaba nervioso junto a la cocina, retorciéndose las manos. Y Susan Miller se mantuvo firme junto al asiento 1A, una centinela que custodiaba una fortaleza en ruinas de su propia construcción. Su bravuconería inicial comenzaba a convertirse en ansiedad a medida que la ausencia del capitán se prolongó. La puerta de la cabina finalmente se abrió. El capitán McGregor salió, pero era un hombre distinto. Su rostro estaba pálido, su compostura profesional reemplazada por una mirada de profunda conmoción y deferencia. No miró a Susan. Sus ojos estaban fijos únicamente en Evelyn Reed. Caminó rápidamente por el pasillo, deteniéndose justo frente a su asiento. Hizo una breve y formal reverencia con la cabeza. «Doctor Reed», dijo, con la voz llena de un asombro que rayaba en el miedo. «El señor Thompson le envía sus más profundas y sinceras disculpas por lo que ha sufrido. Está furioso. Está al teléfono y desea hablar con usted personalmente, si lo permite». Extendió el teléfono satelital de la cabina como si fuera una reliquia sagrada. La sangre desapareció del rostro de Susan Miller. La realidad de la situación la golpeó con la fuerza de un golpe físico. La risa se apagó en su garganta, reemplazada por un jadeo ahogado. «Doctor Reed, señor Thompson, protocolo 0. Las piezas encajaron. Lugar con una claridad aterradora. Esto no era un engaño. Esto no era una ilusión. Esto era real. La mujer a la que había menospreciado, acosado y humillado durante la última hora era, de hecho, la máxima autoridad de toda la compañía. El suelo acababa de ceder bajo sus pies. Evelyn aceptó el teléfono. «Gracias, capitán». Se lo llevó al oído. «Mark, soy yo. Sí, estoy bien. No, solo, increíblemente decepcionante. Escuche, no es necesario que vuele hasta aquí. La situación está controlada, pero será necesaria una revisión completa». Sí, él también. El joven fue muy profesional. El sobrecargo, sin embargo. «No, yo me encargaré de los siguientes pasos inmediatos. Usted se encargará del seguimiento. Hablamos cuando aterrice». Le devolvió el teléfono al capitán. Su conversación había sido breve, tranquila y de implicaciones devastadoras. Era el sonido de una reina ordenando silenciosamente un cambio radical en su reino. Evelyn entonces dirigió su atención por última vez a la mujer que permanecía paralizada. A su lado, Susan Miller, dijo, y su voz, aunque tranquila, resonó en la cabina. A partir de este momento, queda relevado de todas sus funciones como sobrecargo de este vuelo. Estará confinado a un asiento de descanso para la tripulación durante el resto del viaje. No interactuará con ningún pasajero ni con ningún otro miembro de la tripulación, excepto en una verdadera emergencia de seguridad. Ben Carter asumirá las funciones de auxiliar de vuelo principal de la cabina de primera clase. El capitán McGregor se encargará de ello. ¿Entendido? Susan solo pudo asentir, con el cuerpo tembloroso.
Su boca se abrió y cerró silenciosamente como un pez fuera del agua. Todo el veneno, toda la indignación justificada, se había evaporado, dejando tras de sí una cáscara vacía de terror. Y para que quede claro, lo que pasó aquí, continuó Evelyn, recorriendo con la mirada a los demás pasajeros, que ahora eran testigos descarados. No se trataba de una tarjeta de embarque. Se trataba de su suposición de que una mujer negra no tenía por qué estar en su cabina de primera clase. Su prejuicio la convirtió en un lastre para la seguridad y la integridad de esta aerolínea. Mi aerolínea. No es solo una mala empleado. Es un peligro para nuestra marca, un peligro para nuestros clientes y un peligro para nuestros valores. Miró entonces al capitán. Capitán, por favor, encárguese de ello. Sí, doctor Reed, dijo el capitán MacGregor de inmediato. Se giró hacia Susan con el rostro sombrío. Señorita Miller, ya oyó al doctor Reed. Por favor, acompáñeme. La humillación fue total. Susan, que momentos antes había amenazado con arrestar a Evelyn, ahora estaba siendo despojada públicamente de su autoridad y se la llevaban como a una niña disciplinada. Le lanzó una última mirada a Evelyn, una mirada de puro horror e incredulidad, antes de arrastrarse dócilmente por el pasillo detrás del capitán. Al desaparecer tras la cortina que conducía a la zona de la tripulación, reinó un extraño silencio, que pronto rompió el señor Coleman en el 2B. Se aclaró la garganta. Doctor Reed, dijo con voz llena de respeto. Arthur Coleman, soy socio de Sullivan y Cramwell. Vi y oí todo lo sucedido. Si necesita un testigo para cualquier procedimiento posterior, por favor, no dude en preguntar. Sacó una tarjeta de visita de su chaqueta y se la ofreció a Ben, quien se acercaba lentamente, con aspecto aturdido. Gracias, señor Coleman. Se lo agradezco, dijo Evelyn con una pequeña sonrisa cansada. Ben finalmente llegó a su asiento, con los ojos muy abiertos. Doctora Reed, yo. Lo siento mucho. Debería haber. Evelyn levantó una mano, deteniéndolo. Ben, dijo amablemente, estaba en una situación difícil. Se comportó con profesionalidad y amabilidad. Eso es lo que importa. Ahora, creo que estaba a punto de servirme el filet mignon. La pregunta, tan normal después de una secuencia de eventos tan extraordinarios, pareció romper el hechizo. Ben volvió a sus tareas, invadido por una oleada de alivio. Sí, por supuesto, doctora. Reed, de inmediato. Durante el resto del vuelo de 7 horas, la cabina de primera clase del Aura Era A712 fue un modelo de servicio perfecto. Ben, aunque nervioso, cumplió con sus deberes impecablemente, cada acción suya impregnada de una reverencia recién descubierta y dedicación. Los demás pasajeros hablaban en voz baja, mirando de vez en cuando a la mujer del uno a que leía sus documentos técnicos como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. Al aterrizar en Ginebra, la pasarela de embarque se enganchó con un suave golpe. Evelyn recogió sus pertenencias. Al cruzar la puerta, no la esperaba el personal de tierra habitual. La esperaba una pequeña delegación de hombres serios con trajes elegantes, encabezada por el director de operaciones europeas de Aura Air. Doctor Reed, dijo el director, acercándose rápidamente. Bienvenidos a Ginebra. Nos avisó el señor Thompson. Su coche nos espera en la pista. Por favor, permítanos. Mientras la acompañaban por una escalera privada hasta un sedán negro que la esperaba, Evelyn volvió a mirar la pasarela. Vio a otro pequeño grupo esperando justo afuera de la puerta del avión. 2 eran de seguridad de la aerolínea y una era una mujer de rostro severo a quien reconoció como la jefa de recursos humanos para Europa. Estaban esperando a Susan Miller. Su carrera en Aura Air había terminado. La parte difícil de su karma apenas comenzaba. Para Susan Miller, el aterrizaje en Ginebra no fue una llegada, sino una amputación. En el momento en que el tren de aterrizaje principal tocó la pista con un suave chirrido,
Una sensación de finitud la invadió. El capitán MacGregor, cuyo rostro era una máscara de fría profesionalidad, la condujo desde el área de descanso de la tripulación. No le dirigió la palabra. Simplemente le hizo un gesto para que lo precediera. Al cruzar la cortina de regreso a la cabina de primera clase, una oleada de náuseas la invadió. Los pasajeros se preparaban para desembarcar, y todas las miradas parecían encontrarla. Vio al señor Coleman mirarla no con ira, sino con una especie de compasión distante que, de alguna manera, era peor. Vio a Ben, quien rápidamente apartó la mirada. Su rostro era un retrato de miseria y miedo. Era un fantasma en su propio funeral. No le permitieron salir a la pasarela con el resto de la tripulación. En cambio, la dirigieron a una puerta separada, donde la esperaban dos hombres de rostro adusto con uniformes de seguridad de Auraer. La escoltaron por los resonantes y estériles pasillos de servicio del aeropuerto, un laberinto de hormigón y zumbido. Maquinaria alejada del refinado lujo de las terminales. Sus tacones, antaño símbolo de su autoridad al caminar por el pasillo, ahora marcaban un ritmo patético y solitario sobre el suelo de hormigón. La oficina a la que la llevaron era pequeña y sofocante, con un ligero olor a café rancio y limpiador industrial. Sentada tras un escritorio metálico había una mujer elegante y de aspecto severo. Era Genevieve Dubois, jefa de recursos humanos para Europa de Auraer. Su expresión carecía por completo de compasión. Susan Miller, empezó Genevieve con voz nítida. Siéntese, por favor. No era una invitación, era una orden. Susan se hundió en la dura silla de plástico, temblando. Abrió la boca para hablar, para lanzarse a la defensa que había estado ensayando mentalmente. Una historia enmarañada de una pasajera difícil, un malentendido, un protocolo de seguridad fallido. Antes de empezar, dijo Genevieve, levantando una mano con la manicura perfecta, déjeme aclarar la situación. Tengo un informe completo del capitán MacGregor. Tengo una declaración preliminar del auxiliar de vuelo Ben Carter. Y lo más importante, tengo un correo electrónico de 2 páginas con fecha y hora del señor Arthur Coleman, del bufete Sullivan y Cramwell, quien fue testigo en el asiento 2B. Su relato corrobora la versión del Dr. Reed en cada detalle. El nombre del prestigioso bufete flotaba en el aire, testimonio del calibre del testigo y la víctima que Susan había elegido. Su defensa inventada se desmoronó antes de que pudiera siquiera expresarla. Con base en estos informes, continuó Genevieve, con los ojos como astillas de hielo, por la presente queda despedida de su empleo en Auraer, con efecto inmediato. Sus acciones en el vuelo AA-712, incluyendo el acoso reiterado a un pasajero por motivos raciales, la creación de un entorno hostil para los pasajeros y la tripulación, y la amenaza fraudulenta de desviar una aeronave, constituyen una falta grave. Este despido es con causa justificada. Susan finalmente recuperó la voz, un graznido débil y desesperado. Con causa justificada, Genevieve, tengo 30 años en esta aerolínea. 30 años. Mi pensión. Mi historial. Sus 30 años de servicio le garantizaron un proceso justo, el cual está recibiendo ahora, replicó Genevieve con suavidad. No le eximieron de consecuencias. Su historial, tras revisarlo, muestra 2 quejas previas de pasajeros por comportamiento descrito como brusco y despectivo. Eran advertencias que claramente desoyó. Como se trata de un despido con causa, pierde toda indemnización por despido. Se le pagarán las horas trabajadas en este ciclo y las vacaciones acumuladas no disfrutadas, según lo exige la ley, pero nada más. Nuestro equipo legal revisará su situación pensional, pero debo advertirle que las cláusulas relativas al despido por falta grave pueden afectar significativamente su elegibilidad. Empujó una pequeña caja sobre el escritorio. Su identificación de tripulación, sus credenciales de acceso y sus salas de servicio. Ahora, por favor. Esta fue la humillación máxima. Con dedos temblorosos, Susan se quitó las pequeñas alas doradas de la solapa.
el símbolo de su carrera, su identidad, su vida. Las había pulido esa misma mañana. Ahora parecían baratijas baratas. Las guardó en la caja junto a sus identificaciones. La tapa se cerró con un suave clic final. Le han reservado un billete de regreso a Nueva York. Sale en 3 horas, dijo Genevieve, poniéndose de pie para indicar que la reunión había terminado. Está en la cabina económica de una aerolínea asociada. Nuestro personal de seguridad la acompañará hasta la puerta de embarque. Adiós, señorita Miller. El vuelo de regreso a casa de 9 horas fue un descenso a un infierno personal. Apretada en el asiento central, entre un hombre que roncaba y una estudiante inquieta, Susan era prisionera de sus propios pensamientos. La cabina era una cámara de tortura de recordatorios. El aroma del servicio de comidas que nunca volvería a dirigir. El timbre del botón de llamada que nunca más respondería con autoridad. Las sonrisas profesionales de los auxiliares de vuelo, que parecían increíblemente jóvenes y felices. Se vio reflejada en ellos, un fantasma de una vida pasada, y los odió por ello. En su mente, ella era la víctima. Evelyn Reed había sido una trampa, una prueba diseñada para que fracasara. Ben era un traidor. La capitana era una cobarde. Se envolvió en su amargura como una manta delgada y fría, el único consuelo que le quedaba. Aterrizar en el aeropuerto JFK fue un shock desconcertante. No había autobús de la tripulación, ni caras amigables, ni furgoneta compartida del hotel. Solo existía la aglomeración anónima de la sala de llegadas y la fría realidad del viaje en metro de regreso a su apartamento en Queens. A la mañana siguiente, las verdaderas consecuencias comenzaron a azotarla. Su depósito directo de Aura Air, la base financiera de su vida, faltaba. Un correo electrónico de recursos humanos, brutalmente eficiente, detallaba la cancelación de su seguro médico. Su casero, un hombre que siempre había sido amable cuando pagaba el alquiler a tiempo, dejó un mensaje de voz seco preguntando por el pago de este mes. El pánico se apoderó de ella. Pulió su currículum, omitiendo el verdadero motivo de su salida de Aura Air, y comenzó a solicitar empleo. La industria aérea era todo lo que conocía. Tenía que funcionar. Su primera entrevista fue con una aerolínea estadounidense tradicional. El gerente de contratación fue educado, pero su mirada era cautelosa. Aquí dice que dejaste Aura Air después de una larga y distinguida carrera, dijo. ¿Por qué el cambio? Sentí que era hora de un nuevo desafío para aportar mi experiencia a un nuevo equipo, recitó Susan, la mentira sintiéndose endeble y débil en la silenciosa habitación. El gerente sonrió con una sonrisa tensa y cómplice. Estaremos en contacto. El correo electrónico de rechazo llegó antes de que llegara a casa. Su segunda entrevista con una aerolínea de bajo coste fue más directa. La gerente de contratación, una mujer de la mitad de su edad con un piercing en la nariz, revisaba algo en su tableta mientras Susan hablaba. Mira, interrumpió el gerente, sin crueldad. Voy a ser sincera contigo. La industria es más pequeña de lo que crees. La historia sobre el vuelo a Ginebra, sobre el pasajero dueño de la aerolínea, está ahí fuera. No podemos arriesgarnos a ese tipo de responsabilidad. Lo siento. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Estaba en la lista negra. Estaba en la lista negra. No oficialmente. No por escrito. Pero en la silenciosa y eficiente red de chismes de la industria. La carrera a la que había dedicado su vida le fue herméticamente cerrada. Para siempre. La desesperación la llevó a la humillación. Sus ahorros se evaporaron. Llegó la orden de desalojo. Vendió sus elegantes muebles por una miseria. Las piezas que había comprado con orgullo para demostrar que era más que una simple azafata. Su última indignidad fue empacar su vida en cajas de cartón bajo las curiosas escaleras de sus vecinos, mudándose a un estrecho tercer piso sin ascensor en un vecindario que vibraba con las constantes sirenas que solía sobrevolar. Su nuevo trabajo era en una tienda de conveniencia abierta las 24 horas llamada Deportestop,
un bar de mala muerte cerca de la terminal de autobuses. Su uniforme era un polo azul descolorido que olía perpetuamente a aceite de freidora. Su mundo, una vez medido en continentes y zonas horarias, se había reducido a un espacio de 300 pies cuadrados con pisos pegajosos y luces fluorescentes parpadeantes. Ya no era sobrecargo. Ella era la mujer que limpiaba los refrescos derramados y reponía los cigarrillos a las 3 de la mañana. Una noche lluviosa de martes, en pleno turno monótono, una joven entró corriendo, sacudiéndose el agua del abrigo. Era una mujer negra, tal vez de 20 y tantos años, vestida con uniforme de hospital, con el rostro marcado por el agotamiento. Agarró un cartón de leche y una hogaza de pan, y los puso en el mostrador. Cuando abrió la billetera, le faltaba $1. ¡Oh, Dios! La mujer suspiró, hundiendo los hombros. Lo siento mucho, pensé que tenía más efectivo. ¿Puedes devolverme uno? Ha sido un turno largo. La vieja Susan habría reaccionado con sospecha y enfado inmediatos. La vieja Susan habría arrebatado el pan, con el rostro convertido en una máscara de rígida impaciencia. Pero esa noche, al mirar el rostro cansado de esa mujer, algo en su interior se rompió. No vio a una clienta problemática, sino el reflejo de un mundo que nunca se había molestado en comprender. Un mundo de gente que no volaba a Ginebra, sino que simplemente intentaba pasar la noche. Susan miró la leche, luego a la mujer. Por primera vez en lo que parecía una vida entera, no pensaba en reglas, ni en estatus, ni en quién pertenecía a dónde. Simplemente se sentía cansada. Increíblemente cansada. Empujó el pan hacia la mujer. No te preocupes, murmuró con voz ronca. Tómalo. El rostro cansado de la mujer se iluminó con una sonrisa de agradecimiento. De verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Cuando la mujer se fue, con la campanilla de la puerta sonando tras ella, Susan se apoyó en el mostrador, con el olor a perritos calientes rancios llenándole la nariz. No fue un momento de redención. No fue una epifanía. Fue simplemente la primera, silenciosa y aplastante admisión de su propia, profunda y completa derrota. Su vida de juicio la había traído hasta allí, a este mostrador grasiento, donde un solo y pequeño acto de gracia se sentía como lo más pesado del mundo. El karma no solo era duro, era total. Mientras el mundo de Susan Miller se contraía en un único punto de falla, la doctora Evelyn Ritz se expandía con un propósito. El incidente del vuelo AA712 no fue, para ella, una victoria personal. Fue un diagnóstico profundo y doloroso. Había pasado 2 décadas convirtiendo el aire de Laura en un símbolo de lujo y precisión, pero una enfermedad latía en su torrente sanguíneo, y había necesitado su propia humillación para exponerla. A la mañana siguiente de aterrizar en su suite palaciega con vistas al lago Le Mans, no sintió ningún triunfo. La luz del amanecer que se derramaba sobre el agua era fría e interrogante. De pie junto a la ventana, con una taza de café intacta sobre la mesa detrás de ella, repasando las palabras de Susan, la condescendencia, la sospecha infundada. Cada recuerdo era una nueva incisión no en su ego, sino en su orgullo de creadora. Había construido la nave, diseñado sus interiores y trazado su rumbo, pero no había tenido en cuenta plenamente los corazones de quienes la navegaban. La comprensión no se asentó con el calor de la ira, sino con el peso frío y pesado de la responsabilidad. A las 9 de la mañana, hora de Ginebra, estaba en una videoconferencia segura con su director ejecutivo, Mark Thompson, y los miembros principales de la Junta. El ambiente era tenso. El informe inicial los había conmocionado a todos. Un miembro de la Junta, un financiero jubilado llamado Richard Davenport, habló primero, con voz grave. Evelyn, esto es un fracaso total en el servicio, sin duda. Pero debemos ser estratégicos. El riesgo de litigio, de prensa negativa. Quizás le ofrezcamos a la mujer un acuerdo privado, un acuerdo de confidencialidad. Logramos que esto desaparezca discretamente. Evelyn escuchó con expresión indescifrable. Cuando terminó,
Respiró hondo. Richard, comenzó, con voz serena pero firme. Estás viendo esto como una carga que hay que contener. Te equivocas. Es un cáncer que hay que extirpar. No se trata de una pasajera descontenta, que soy yo. Se trata de la promesa que vendemos. Vendemos más que un asiento. Vendemos una experiencia de seguridad, respeto y un servicio impecable. La señorita Miller no solo falló en eso. Ofreció todo lo contrario. ¿Y si yo no hubiera sido yo? ¿Y si yo fuera una doctora, una abogada, una profesora que ahorró durante un año para ese asiento y fue tratada como una criminal? Su historia jamás se escucharía. Su dolor sería una marca silenciosa en nuestra marca. No tenemos un problema como el de Susan Miller. Tenemos una vulnerabilidad cultural, y no la voy a remendar con dinero para silenciarla. Miró a la cámara, recorriendo con la mirada los rostros en la pantalla. El proyecto Nightingale ya no es una propuesta. Es nuestra nueva misión principal. Estamos cimentando la cultura de esta empresa sobre una nueva base de inclusión agresiva y proactiva. Será costoso, será disruptivo, y será obligatorio, desde la pista hasta esta sala de juntas. Cualquiera que considere esto como una iniciativa opcional de RRHH puede presentar su renuncia. Este es el nuevo coste de trabajar como heredero de Aura. El silencio que siguió fue de aquiescencia atónita. La reina no solo había hablado, había establecido la ley de su nueva tierra. Las primeras señales de esa nueva ley se extendieron rápidamente. Ben Carter aterrizó de vuelta en el aeropuerto JFK, consumido por una ansiedad persistente. Estaba convencido de que lo despedirían por ser testigo, por no intervenir con más contundencia. Pasó una noche sin dormir redactando su carta de renuncia. Al día siguiente, lo citaron en la oficina corporativa. Entró en la estéril sala de reuniones esperando una carta de despido, pero se encontró con una gran pantalla con el rostro de la doctora Evelyn Reed mirándolo desde Ginebra. Señor Carter, comenzó con una voz inesperadamente cálida, quería agradecerle personalmente. Se vio en una situación imposible y actuó con decencia. Es una cualidad que valoro mucho. Ben se quedó sin palabras, balbuceando un agradecimiento. La decencia necesita ser empoderada, continuó Evelyn. Lo ascenderé a un nuevo puesto, especialista en capacitación de servicio en vuelo. Su aumento será sustancial. Pero lo más importante es que quiero que sea consultor remunerado para el desarrollo del proyecto Nightingale. Quiero su perspectiva. La perspectiva de alguien nuevo. Alguien que vio el fracaso de primera mano. Integrada en la esencia misma de nuestra nueva capacitación. Díganos qué vio. Díganos qué desearía haber hecho. Ayúdenos a construir un sistema donde nadie vuelva a estar en esa posición. Ben sintió una oleada de emoción tan fuerte que lo mareó. Había entrado esperando ser despedido. Salía siendo un creador de cambios. El miedo que lo había paralizado durante el vuelo se estaba transformando en una herramienta para el empoderamiento. Mientras tanto, en las opulentas oficinas de Sullivan y Cramwell en Manhattan, llegó un paquete de FedEx para Arthur Coleman. Dentro, tras el membrete corporativo, había una tarjeta gruesa de color crema con el monograma personal de Evelyn Reed. La nota estaba escrita a mano con elegante tinta. Estimado señor Coleman, en una situación donde habría sido mucho más fácil bajar el periódico y guardar silencio, usted decidió defender a un desconocido. Su integridad no pasó desapercibida. Son hombres y mujeres como usted quienes forman el tejido de una sociedad decente, y agradezco que nuestros caminos se hayan cruzado. Gracias. Atentamente, Evelyn Reed. Debajo de la nota había una elegante tarjeta metálica con su nombre grabado. Era una tarjeta Auraer celeste, un estatus que solo se podía obtener por invitación y que otorgaba viajes vitalicios en primera clase. Sonrió y dejó la nota sobre su escritorio. Más tarde se la mostraría a un grupo de jóvenes asociados. No lo olviden nunca, les dijo.
Ese carácter es lo que uno hace cuando cree que nadie importante está mirando. A veces resulta que la persona más importante sí lo está. El proyecto Nightingale se desarrolló con una velocidad y un rigor asombrosos. No fue una serie de aburridas diapositivas de PowerPoint. Fue una experiencia visceral e inmersiva. En los talleres, las tripulaciones de vuelo participaron en simulaciones dirigidas por actores. El escenario, titulado Ecos del AA-712, replicó el incidente con una precisión aterradora. Los miembros de la tripulación se vieron obligados a interpretar los papeles de Susan, Evelyn y los pasajeros que presenciaron el incidente. Sintieron la incomodidad, la tensión, la injusticia. Esto desencadenó intensos debates. Algunos empleados de mayor edad se enfurecieron al principio, considerándolo un ataque a su autonomía. Pero los más jóvenes, como ven, compartieron sus perspectivas del mundo real. Y poco a poco, la cultura comenzó a cambiar. Junto con la capacitación, llegó la aplicación Aura Guardián, una herramienta sencilla y anónima para denunciar cualquier incumplimiento del nuevo código de conducta. Un mes después de su lanzamiento, un manipulador de equipaje en Dallas la utilizó para denunciar a su supervisor, quien había utilizado un insulto racial para describir a un grupo de pasajeros. El supervisor fue suspendido y se inscribió en un programa intensivo de asesoramiento y reentrenamiento en 72 horas. La noticia corrió como la pólvora. El sistema era inflexible. Los guardianes observaban. 6 meses después, Evelyn estaba en un vuelo a Singapur, un viaje sin escalas que solía realizar para revisar sus operaciones en Asia. Estaba en su asiento habitual, el 1A, observando en silencio. Al otro lado del pasillo, una anciana, visiblemente ansiosa, forcejeaba con su cinturón de seguridad. Un joven auxiliar de vuelo se acercó. Se arrodilló, mirándola a los ojos, y le habló con suavidad y calma. La ayudó a ponerse el cinturón y luego le preguntó si estaba nerviosa. Ella asintió. A veces, un poco de distracción ayuda, dijo con un tono amable. ¿Te traigo un té? Y te mostraré mis películas favoritas en nuestro sistema de entretenimiento. Las comedias son especialmente buenas para los momentos difíciles. No sabía que la presidenta de la Junta lo estaba observando. No actuaba para un superior. Simplemente estaba desempeñando su trabajo como le habían enseñado, con una base de genuina empatía. Evelyn sintió una calidez que le recorría el pecho, algo que no tenía nada que ver con la temperatura de la cabina. Este era el resultado. Este pequeño y perfecto momento de conexión humana era la antítesis de la sospecha contenida de Susan Miller. Para lograrlo, el otro tenía que ser purgado. Pensó en Susan, no con ira persistente, sino con una especie de determinación clínica. Susan no era solo una empleada rebelde. Era un vestigio de un mundo antiguo, un mundo de prejuicios perezosos y autoridad inmerecida. Era producto de un sistema que la propia Evelyn había desmantelado y reconstruido. Mirando por la ventana hacia la profunda negrura estrellada del cielo nocturno, Evelyn no solo vio un reflejo de la cabaña tranquila y pacífica. Vio un reflejo de su determinación. El trabajo de construir verdaderamente una gran compañía, al igual que la labor de construir un mundo justo, no fue un solo acto creativo. Fue un proceso de refinamiento incansable, de vigilancia constante, de elegir una y otra vez empoderar a los mejores ángeles de nuestra naturaleza. El vuelo fue tranquilo. El viaje estaba lejos de terminar. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta increíble historia de karma de la vida real? Susan Miller no solo perdió su trabajo. Perdió toda su identidad porque no podía ver más allá del color de la piel de una persona. Por otro lado, la doctora Evelyn Reed nos muestra cómo es el verdadero liderazgo. No se limitó a castigar al infractor. Usó el horrible incidente como catalizador para generar un cambio sistémico, haciendo que su compañía fuera mejor y más inclusiva para todos. Esta historia va más allá de una simple azafata racista.
Se trata del poder que todos tenemos para desafiar los prejuicios y la responsabilidad de quienes ostentan el poder para construir un mundo más justo. ¿Qué habrías hecho si hubieras sido pasajero en esa cabina? Cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta a este video y compártelo con alguien que lo necesite. Para escucharlo. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para más historias dramáticas de la vida real. Gracias por ver.